es saber qué es el potencial eléctrico, cómo se calcula, cómo podemos sacar costos de cada aparato, cuánto consume cada aparato, ¿sí? No es lo mismo cuánto consume en pesos, ¿verdad? Una plancha podría ser un radio, ¿no? O sea, ahí cambia. Pues el radio no se calienta, etcétera, pero la plancha sí. Pues ahí va a llevar más potencial eléctrico, más watts o kilowatts que vamos a estar precisamente analizando. Como les decía, entre esta y la otra clase tenemos que saber nosotros cuánto consumen nuestros aparatos en pesos y cuánto es que nos cobra la compañía de luz y si realmente es correcto lo que nos está cobrando. ¿Sí? Pero antes de todo esto tenemos que saber qué es el potencial o potencia eléctrica. Vamos a analizar estas diapositivas. ¿Okay? ¿Qué es la potencia eléctrica? Siempre que una carga eléctrica se mueva en un circuito a través de un conductor, realiza un trabajo, mismo que se consume por lo general al calentar el circuito o hacer girar el motor. Un motor. Cuando se desea conocer la rapidez con la que se efectúa un trabajo, se determina la potencia eléctrica. Entonces, todos los aparatos, ¿verdad?, efectúan un trabajo. Por ejemplo, la cafetera, pues el trabajo es calentar el agua. Ese es un trabajo, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Bueno, puede ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no lo sé. Entonces, eso tiene que ver mucho con el potencial eléctrico. ¿Qué potencial eléctrico tiene esa cafetera, no? O esa sandwichera, o esa plancha, o el refrigerador, o la pantalla, o la consola, ¿verdad? De videojuego. ¿Cuánto tiempo, verdad, se utiliza ese aparato? Y en base al tiempo se va a determinar también cuánto estamos pagando en pesos a la compañía de luz. Y esto tiene que ver mucho con su potencia eléctrica. La potencia eléctrica se define como la rapidez con la que un dispositivo que emplea energía eléctrica realiza un trabajo. ¿Sí? Lo mismo que les acabo de decir. Tiene que ver mucho con la rapidez en el cual realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Puede ser en un segundo o en una hora. La compañía de luz nos vende la energía en kilowatt hora. Y en base a la tarifa que esté, cuántos kilowatts nosotros utilizamos, es lo que nos va a cobrar. Posteriormente ahorita lo vamos a analizar. La potencia, la diferencia de potencial es trabajo sobre carga, que es igual a voltaje igual a trabajo por carga. Vamos a estar utilizando estas fórmulas. Hay que analizarlas, ¿ok? Despejando el trabajo, esto nos da a la diferencia de potencial por la carga, ¿sí? Entonces, dependiendo. No confundir diferencia de potencial con potencia eléctrica. Potencia eléctrica se mide en W. ¿Qué son qué? Watts. Doble T. Y diferencia de potencial se mide ¿en qué? En volts o voltios. ¿Sí? Es muy diferente la potencia eléctrica, que se mide en watts, kilowatts, a la diferencia de potencial que se mide en volts o voltios. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, por lo que la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo, esa es la potencia. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿Y cuáles son sus unidades? ¿Sí? De la potencia eléctrica es los watts o kilowatts. Antes de que continuemos, quiero enseñar que aquí
nosotros tenemos en ciertos aparatos un consumo. Por ejemplo, esta es una foto de una plaquita de una sandwichera, ¿sí? Y su potencial eléctrico está en ¿cuánto? En 600 watts. Aquí está, 650. Es unos watts un poco altos porque pues hay que calentar, ¿verdad? Los panes, etcétera. Está en 650. Todos los aparatos por norma eléctricos deben de tener una placa, ¿sí? Donde especifique qué consumen, cuántos voltios pueden consumir, cuántos amperes, cuántos hertz o cuántos watts o kilowatts, ¿sí? Además del modelo, la serie, etcétera, todo esto, ¿sí? ¿Ok? Dónde están hechos, etcétera. La computadora también lo debe de tener. Su celular por ahí a lo mejor no lo tiene en el aparato, pero lo debe tener en el manual, ¿sí? Entonces por ahí también debe tener el refrigerador. Por ejemplo, este es un refrigerador. Esta es su eficiencia energética, ¿sí? Su eficiencia energética se supone que es un refrigerador ahorrador y que a lo mucho en todo el año te va a consumir 359 kilowatt hora por año. Entonces está súper bien. O sea, tiene un ahorro de energía muy, muy, muy bueno. Los refrigeradores. Acuérdense que hay refrigeradores que pueden durar muchísimos años. Pero los refrigeradores antiguos pues van a durar un poco menos. Digo, van a durar un poco más, pero gastan mucha energía. Mucha energía. ¿Sí? Este va a estar como en 2000. Los refrigeradores antiguos. En cambio, uno más reciente, pues puede andar en esto, 300 y tantos watts, kilowatt hora. Bueno, es un refrigerador, es una sandwichera, waflera, no me acuerdo. Y esta es un modem. Este es un modem. Aquí no nos dice los watts, pero sí nos dice a cuánto trabaja. Ay, aquí se movió todo. Aquí nos dice a cuánto trabaja. Trabaja a 12 voltios y 1.5 amperes. Aquí podemos sacar los watts y son bien poquitos porque trabaja bien. Bien poquitos amperes, 1.5. ¿Sí? Ya un poco alto estaría arriba de 6, 8, 10 amperes si salto. Pero aquí es 1.5. Es un modem que debe de estar conectado todo el tiempo, a las 24 horas del día, ¿no? Entonces, vean, podemos sacar los kilowatts de cada uno de los aparatos e incluso saber cuánto potencial eléctrico tienen cada uno y saber cuánto están consumiendo en kilowatts y en dinero, en pesos, ¿verdad? Que a su vez se va a reflejar en el recibo de la luz, cuánto nosotros vamos a pagar por cada aparato. Podemos hacer un promedio de cada aparato para saber cuánto se está consumiendo, ¿sí? También es importante saber aquí, que eso en la próxima clase también les voy a enseñar un poquito más a detalle esta parte de un recibo de la luz, ¿verdad? Lógicamente le quité los datos, pero le dejé lo que más importa, ¿sí? Tenemos que saber nosotros, si ustedes ven su recibo de la luz, compañeros, no veo aquí, no veo aquí. ¿En qué tarifa estamos? Hay distintos tipos de tarifas, ¿sí? Podemos estar manejando la tarifa número 1, la tarifa número 1A, 1B, 1C, 1D, etcétera. Esto tiene que ver con qué, con los niveles de cobro, tipos de tarifa.
En la CFE maneja todas estas tarifas. La 1A, la 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Casi todos estamos en la 1. Una que otras casas que no ahorran mucho están en la 1A. Hay otras casas que están en la 1B, hay unos que están en la 1C. Pero ¿por qué tiene que ver esto? Porque en la 1 no pasas de 250 kilowatts por mes. ¿Sí? Entonces, pues no hay problema. Puedes estar consumiendo esa cantidad por mes. Si te pasas de 250, ya la CFE te pone la tarifa 1A, porque estás entre 250 y 300. Si te pasas de 300 kilowatts al mes, la CFE te va, te va a poner la 1B, que estás entre 300 y 400, ¿verdad? Entonces ya serías tu tarifa 1B. O hay otras que son 1C, que estás entre 400 y 850. Ahí sí te va a llegar caro el recibo de la luz. Hay que ver en qué tarifa estás. Y ya después 1D, 1E, 1F. Hay 2A, etcétera, que ya son empresas, escuelas, que ya vienen los kilowatts bien cargados, ¿no? ¿Sí? Y que lógicamente que esas empresas o escuelas pues van a pagar mucha luz, ¿no? Porque consumen mucha luz. Pero la mayoría de las casas están entre 1 y 1A, más o menos. Y esto tiene que ver con los niveles de cobro. Si tú eres tarifa 1, te va a cobrar el kilowatt en .86. Si eres básico, si eres intermedio, 1.05 pesos. 1A, .80 y tantos, y así se va, dependiendo de las tarifas. ¿Ok? Pero posteriormente vamos a hacer un pequeño ejercicio donde se van a dar cuenta si realmente nos están cobrando lo que debe de ser, que sí, yo lo he comprobado y hasta ahorita la CP no ha hecho nada negativo que digamos, ay, me están cobrando de más y todo eso, ¿verdad? ¿No? Si te están cobrando de más, a lo mejor por ahí tienes tu instalación eléctrica de tu casa en mal estado, por eso la luz está yendo a otro lado, o tus aparatos están consumiendo mucha energía, ¿sí? Por ejemplo, el refrigerador a lo mejor ya está viejito, hay que cambiarlo porque está gastando mucha energía. Tus focos son incandescentes, son de esos antiguos amarillos, cámbialos por ahorradores, por LED, ¿sí? O simplemente podrías tener una multa que a lo mejor te cacharon porque andabas ahí poniéndole diablitos al medidor, o te robabas la luz, te colgabas del poste, ¿verdad? Y pues ahí te viene tu super multa y por eso te llega bien caro el recibo de la luz. Entonces, es eso, chavos. Básicamente la CFE, las experiencias que tengo, ¿sí? De tenerlo he checado en varios recibos, en varias casas. Y no es que yo las tenga, ¿verdad? Sino que pues he tenido la oportunidad de checarlo. Este, pues sí, sí llega bien. Y por ahí luego se acercan a mí, oiga, es que me llega bien caro mi recibo de luz, a ver, vamos a checarlo. Y pues precisamente su instalación a lo mejor está mal o tiene una multa, ¿no? Y ya te cacharon con el diablito. No, es que no, yo no pongo diablito. Mira, vamos a tu expediente y ¿qué crees? Ahí dice que tienes una multa. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es la tarifa, que sea 1 o 1A, más o menos. La mayoría está en 1, ¿sí? Lo que les cobra la CFE básicamente son 2 meses, ¿sí? O sea, es bimestral, 2 meses, bimestral, bi de 2, bimestral. Aquí les ponen, vamos a hacerlo un poco más grande de esta manera. No lo veo, no lo veo. Aquí está. Miren, aquí normalmente pasan los de la luz con una libretita o no sé si ya se actualizaron con un aparato, no lo sé. Y
checan la lectura de tu medidor. Casi ya todos son digitales, ya casi todos. Hay uno que otro por ahí que todavía son de reloj, de esos así como de engranes, pero ya casi todos son digitales. Y lo que te mide es la lectura, ¿verdad? Tu lectura anterior era 714. Antes del 16 de marzo era 714. Y se supone que lo checaron a esa fecha más o menos, 14 de mayo, ¿sí? Y ya dio 862. Es decir, 862 menos 714 son 148 kilowatts que se consumió en esos 2 meses. Es decir, el precio que le está manejando la CFE es 0.86 pesos. 0.86 por 148 da 127.42 pesos. ¿Ok? Esto con el IVA, son 20 pesos de IVA, ¿sí? Ya se sumó, son 147. El DAP, tiene que ver mucho con otro impuesto y también tiene que ver también con alumbrado público de los postes, todo eso. 12 pesos y la diferencia por redondeados. En total son 160 pesos, ¿sí? Con todo impuestos y el alumbrado público. Eso fue lo que pasó. Se pagó 160 pesos. Pero aquí hay un apoyo gubernamental que a todas las casas y a todo el mundo se los da el gobierno, que son 312. Si no hubiera un apoyo del gobierno, esta persona estaría pagando 472 pesos más o menos. Pero como hay apoyo gubernamental, si ustedes ven en su recibo, debe de aparecer su apoyo gubernamental. ¿Por qué? Porque es un consumo pequeño, relativamente pequeño, entre pequeño e intermedio. Entonces, el gobierno te apoya. Entre más consumas, el gobierno te apoya menos. Porque, oye, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué consumas tanta luz? Entonces, te va a apoyar menos el gobierno. Entonces, aquí está más o menos de la mitad su consumo de este recibo. Así como también el gobierno apoya la gasolina, ¿verdad? Porque si no apoyara la gasolina, el litro estaría como en 35 pesos, ahorita está en 20 pesos, ¿sí? Entonces son apoyos, subsidios que da el gobierno a todo mundo, ¿eh? Sí, a todo mundo. Pero bueno, en este caso fueron 160 pesos que se pagó. ¿Cómo llegamos a esos 160 pesos? Bueno, vamos precisamente a lo que nos corresponde de física, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a esos 160 pesos? Bueno, primero tenemos que entender estas fórmulas. Como les había dicho, cada aparato tiene sus watts, sus kilowatts. Aquí está. Esta es la del agua frera, esta es la del refrigerador, esta es la del módem y podemos sacar todas, ¿no? Podemos sacar la del LCD, ¿verdad? La de la consola de videojuegos, pero pues no me dio tiempo, ¿no? Y nada más saqué estas tres para estos tres aparatos. Sí, los más rápidos que tuve, ¿no? Pude haber sacado todos. Y podemos calcular en promedio cuánto gasta cada uno de mis aparatos en mi casa, ¿no? Que yo ya lo hice. Hace año y medio más o menos lo hice. Y sí checó con lo que me estaba cobrando la CFE. Digo, es correcto. ¿Sí? Aquí no hay chanchullo. Mientras tengas tu instalación bien, mientras no tengas multas con la compañía de luz, esto va a estar bien. Si tienes problemas de instalación, multas, etcétera, ahí vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo llegamos a esos 160 pesos, chavos? ¿Cómo es que llegamos a estos 160 pesos? Pues es poquito, ¿no? Porque es verano. Normalmente en el invierno se consume más. Yo llego a estar hasta en 250 pesos porque pues hace más frío, se conecta por ahí más un calentador que tenemos, ¿verdad? De la casa.
utilizamos más la cafetera a lo mejor, ¿no? Etcétera. Pero habrá personas que les va a llegar arriba de 500, 600, 800 pesos, 1000 pesos, porque pues, sus aparatos consumen mucha electricidad, o a lo mejor no, no consumen el boiler y consumen un calentador. Hay gente que tiene en la regadera una resistencia y se cae el agua caliente, ¿verdad? Sí. O hay gente que incluso hasta tiene una estufa eléctrica. Entonces esto no va a llegar ni de chiste, ¿eh? O simplemente tienen los focos amarillos, no son ahorradores. Pues les va a llegar caro el recibo. Entonces he ahí la importancia de entender y comprender también a la compañía de luz, ¿eh? Porque no es que yo esté a favor de ellos, por supuesto que no. Yo no gano nada en estar a favor o en contra de ellos, sino que simplemente hay que ser lo más justos posibles, tratar de entender qué es lo que está pasando con nuestro consumo de luz. Y si entendemos estas diapositivas, vamos a entender bien lo que está pasando con la compañía de luz, ¿sí? Entonces, aquí lo importante, lo primordial, es entender y saber cómo calcular la potencia eléctrica, que son los watts que les había puesto yo aquí. Okay. La potencia eléctrica, básicamente, como les decía, se calcula ¿en qué? En W, en watts o kilowatts. V, que es la diferencia de potencial, se calcula en volts o voltios. No confundir, vean cuál es o sea, se puede confundir uno. Diferencia de potencial, potencia eléctrica. Se parece, ¿verdad? Pero no son iguales. Potencia eléctrica son kilowatts. Diferencia de potencial son voltios o volts. ¿Sí? Entonces, no confundir. Estos son totalmente, bueno, no opuestos, pero son diferentes, ¿ok? Sí, 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 son diferentes. Su naturaleza es diferente. Y significa intensidad de corriente. Esta sí. La corriente eléctrica son amperes. Esta sí. No tenemos por qué confundirnos. La corriente que llega, ¿verdad? La corriente amperes. Bueno, la fórmula para poder calcular la potencia eléctrica es esta. P es igual a voltaje por intensidad. O al revés, puede estar I por V, es lo mismo. Pero es una multiplicación entre voltaje y amperaje para poder calcular la potencia. ¿Cómo calculamos la potencia? Ah, bueno, con voltaje y amperaje. Los watts, ¿qué son los watts? Es una multiplicación, como les había dicho, voltaje y amperaje. Aquí está. ¿Sí? Voltaje y amperaje. Así se calculan los watts. Entonces, como les decía en la diapositiva, las que les puse aquí de creo que era waflera. ¿Sí? Quizá. Permítanme, es que siempre esta barra no puedo quitarla, pero bueno. Aquí está. Aquí nos da un dato. 650, ese ya está. Pero el del modem no lo tenemos. No tenemos nada de watts ni kilowatts, no tenemos nada. Pero sí nos dan el voltaje y el amperaje. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que acabo de subrayar en rojo. 12 voltios y 1.5 amperes. En la waflera eran 650 watts. Porque ahí se calienta y todo. Pero el modem va a ser bien poquito, va a salir bien poquito. Es una multiplicación de 12 por 1.5. Vamos a ver cuántos watts nos va a salir. Según esta diapositiva que ya aprendimos, ¿verdad? Es 12 voltios por 1.5 amperes. Nos va a dar 18. 18 W o 18 watts, que es las diapositivas que están aquí. ¿Sí? Aquí podemos sacar los watts. Voltaje por ampere. Yo le puse 12 por 1.5. Aquí me sale 18. O sea, la P, aquí me sale 18. En el modem es bien poquito, ¿sí? El modem consume nada más 18, pero la waflera 650, ¿sí? Y el refrigerador 359. Bueno, pero este es al año y este es ahorrador. Bueno, pero vean la diferencia
este aparato que, por ejemplo, metemos ahí la sustancia, etcétera, y se calienta y la prepara, ¿sí? La waflera. Ah, pues un módem. El módem sí se calienta, pero bien poquito, o sea, casi no. A diferencia de una waflera o sandwichera, que es el mismo principio, ¿no? Una waflera y sandwichera es el mismo principio. Ahora imagínense una resistencia donde hay personas que no se quieren bañar con la regadera del boiler a lo mejor, o se les acabó, ¿no? Se les acabó y ahí meten ahí una resistencia, ¿no? La cubeta. Esta no va a ser 650 la resistencia, va a ser el triple, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo la vas a poner ahí tu bote para calentarte y bañarte? Un decir, ¿verdad? Si se te acabó el gas del boiler, es una media hora, 20, dependiendo de la resistencia, hay unas que 10 minutos, 15 minutos, no sé. Pues esto va a ser muchísimo, ¿no? Pues ahí va a ser muy caro el recibo de luz a lo mejor. O peor tantito, si tienes una estufa eléctrica, pues ahí sí ya de plano prepárate a pagar mucha luz. O sea, lo que te ahorras de gas, pues lo vas a pagar en luz, pero el doble. Porque el gas en sí en general sale más económico que calentar las cosas en gas que en eléctrico, ¿no? Entonces, esa es esa parte, chavos. Entonces, esto es correspondiente a esta diapositiva, ¿sí? Vamos a la siguiente, que nos dice, el watts representa el trabajo realizado por un joules. ¿Qué es un joules? Pues el joules precisamente es watts sobre segundo o kilowatts hora, ¿sí? Generalmente lo que te está cobrando la CFE, vuelvo a repetir, soy muy repetitivo en eso para que entendamos, ¿no? Lo que te está cobrando en cierta manera son los joules o kilojoules que utilizas tú, que son kilowatt hora. Lo que acabamos de ver en el recibo de luz, ¿sí? Kilowatt. ¿Cuántos kilowatt tú utilizaste? ¿No? T es el trabajo realizado y corresponden en este caso a la energía eléctrica consumida por una máquina o dispositivo eléctrico y será igual al producto de la potencia eléctrica de dicho dispositivo expresada en watts por el tiempo en segundos que dure en funcionamiento la máquina o dispositivo, ¿sí? Entre más tiempo tú pongas, ¿verdad? Un aparato, pues lógicamente se va a llevar más kilowatt hora, watt segundo o kilojoules. Y lógicamente, ¿verdad? O sea, no es lo mismo si yo pongo la licuadora 10 segundos, si lo pongo un minuto, ¿verdad? Lógicamente, pues se va a llevar más energía la licuadora en un minuto que en 10 segundos, ¿verdad? Es lo que nos quiere decir todo este rollo, ¿no? Es decir, genera más trabajo. ¿Sí? O sea, va a generar más trabajo una licuadora en un minuto que en 10 segundos, es lógico, ¿no? Así que las unidades del Sistema Internacional de Energía Eléctrica consumida es en watts sobre segundo o kilowatts hora. La potencia eléctrica, aparte de esta fórmula que yo les había puesto aquí, bueno, ya se quitó, pero en esta también se va a calcular de esta manera. La potencia eléctrica es igual a la intensidad al cuadrada por la resistencia. Esta es una forma. O también podemos calcularla de esta manera. La potencia eléctrica es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, ¿sí? Por si nos dan amperes y ohms. Podemos calcular esta fórmula. La 1. Vamos a poner aquí 1. Si nos dan amperes y ohms. Si nos dan voltios y ohms, con la fórmula número 2. ¿Sí? Ahora, si nos dan volts y amperes, pues esta podemos ponerle la 13. Bueno, que tendría que haber sido la 1 esta, pero bueno. Entonces ya llevamos 3 fórmulas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya llevamos 3 fórmulas para poder calcular la potencia. Hay aparatos que nada más te dan los ohms y los amperes, entonces podemos calcular la potencia. Hay aparatos que te dan el voltios y te dan la resistencia, puedes calcular la potencia. Entonces, dependiendo de la plaquita de cada aparato, como les puse en la foto de ahí,
¿sí? Todos los aparatos por normas deben tener su plaquita para ver qué está pasando con ellos, ¿no? ¿Qué consumen? Para poder calcular la intensidad de corriente, ¿verdad? Y nos dan voltaje y resistencia con esta fórmula, ¿sí? Esta es la misma fórmula que pusimos aquí en la 1. Esta es la misma, nada más que te la explica a más a detalle en esta diapositiva. Y aquí vamos a ver la potencia eléctrica de algunos dispositivos eléctricos. Si ustedes se dan cuenta, lo que más consume, ¿quiénes son? La plancha. Si aquí pusiéramos una resistencia para calentar el agua, pues también estaría bien pesada, ¿no? O si pusiéramos una estufa eléctrica, también estaría bien alta. O si pusiéramos una cafetera, pues también estaría alta. Igual que se puede decir la sandwichera un poco y la waflera también estaría alta. La licuadora pues es un intermedio, 400 watts o 0.4 kilowatts. El radio pues bien poquito. Grabadora 10. Foco, bueno, hay distintos focos. Si ustedes van a la tienda y venden focos de los antiguos, de los incandescentes, dame un foco de 100. Ah, pues quiere decir que es de 100 watts. Dame un foco de 60, pues es de 60 watts, que es este, ¿no? Televisor, las pantallas, algunas ya son menores, ¿verdad? Pero tienen 120 hacia abajo. Hay unas LED que andan manejando veintitantos. Entonces, a lo mejor este dato todavía no está tan actualizado, porque a lo mejor es televisores todavía de los antiguos, ¿no? Refrigerador, este anda en 200. Bueno, yo les había puesto que era 300 y tanto, pero en todo el año. Hay que ver cuánto tiempo está. No lo marca en cuánto tiempo, pero bueno, eso es lo que marca esta tablita, 200. Vamos a lo bueno, que ya son los problemas para saber cuánto potencial tiene cada aparato y podemos calcular el costo, cuánto está consumiendo en pesos. Bueno, el primero no tiene nada que ver con pesos, pero sí con potencial, y nos dice, la batería de un automóvil aplica un voltaje de 12 voltios. Acuérdense que la batería del auto trabaja a 12 voltios, más o menos. Checan su multímetro y ahí se ve que está a 12 voltios. De las terminales de su motor de arranque. Hay carros que necesitan un motor de arranque, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? El cual, al ser accionados, toma una intensidad de corriente de 50 amperes. Entonces, aquí tenemos dos datos: voltaje de 12 voltios y amperes o intensidad de corriente de 50. Entonces, voltaje 12, intensidad de corriente 50. Calcular la potencia desarrollada por el motor eléctrico. Entonces, aquí pues es la fórmula que habíamos puesto. P es igual a I por B. Es que tenía que ser la 1, pero bueno. I por B o B por I es lo mismo, ¿sí? Entonces es nada más una multiplicación entre los voltios y los amperes para que nos den W, que son watts. 50 por 12 son 600 watts. Que esto en kilowatts son 0.6 kilowatts kW, ¿sí? 600 watts es igual a 0.6 kilowatts. ¿Por qué saqué 0.6? Porque se divide entre 100. Digo, entre 1000. ¿Sí? Es como sacar metros a kilómetros. Se divide entre un número, pues es lo mismo. 600 entre 1000 son 0.6 kilowatts. ¿Por qué entre 1000? Porque un kilowatt son 1000 watts. Aquí ya están haciendo una conclusión, es decir, que esto significa que cada lapso de un segundo son 600 joules de energía eléctrica que se transforma en energía mecánica de rotación del motor. ¿Ok? Entonces, 600 watts
por un segundo, esto equivale a joules, ¿sí? Acuérdense, ya habíamos dicho aquí esta parte, aquí está. Watts sobre segundo son joules, ¿sí? 600 watts cada segundo, o sea, aquí nos salió 600 watts, 600 por cada segundo nos da 600 joules. Y esto a su vez se puede convertir en kilojoules, que sería 0.6 kilojoules de energía. Vamos al ejercicio 2, que aquí debemos entender un poco más lo que está pasando en nuestras casas. Supongamos que vamos al súper, lo que sea, y todavía hay focos incandescentes y hay un foco de 150 watts. ¿Sí? O vamos a la tienda y dice, quiero un foco de 100. No, pues hay de 150, bueno, 150 watts. Se conecta, aquí está, la potencia son 150 watts. Se conecta a una diferencia de potencial de 120. Todas las casas les llega un voltaje. Si ustedes ven, si ustedes tienen un multímetro y pueden checar la corriente de sus contactos y llega más o menos, más o menos llega a 110, 120 voltios. ¿Sí? Entonces, casi todas las casas andan en esto. ¿Sí? Hay unas que 220, etcétera, pero generalmente son 120, casi todas. Entonces ya tenemos dos datos, vean. Tenemos la potencia, que es 150, y el voltaje, que son 120. Calcular u obtener la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el filamento. Entonces, la I es lo que nos pide. Intensidad de corriente eléctrica, I, o sea, en amperes. ¿Sale? Eso es lo que nos piden primero. ¿Con qué fórmula? Con esta, con la que trabajamos el problema anterior. ¿Sí? Es decir, eh, potencia es igual a intensidad por voltaje. La intensidad con el voltaje está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y ahí está. Potencia entre voltaje. Es la intensidad de corriente. ¿Sí? O sea, nos estorbaba V. V está multiplicando con I. Está multiplicando, pasa dividiendo y aquí está. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular la intensidad de corriente o corriente eléctrica en amperes. Y aquí está. Es una división entre la potencia, que son 150. Aquí está, potencia 150. ¿Verdad? Y el voltaje 120. O sea, 150 entre 120. 150 entre 120 nos da 1.25. Acuérdense que los watts, que son, aquí habíamos puesto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Aquí está. No, aquí está. ¿Qué son los watts? Voltaje por ampere. ¿Sí? Voltaje por ampere. Entonces, voltaje por amperes, voltaje arriba y voltaje abajo se cancelan y solamente nos quedan amperes. Y son 1.25 amperes. ¿Sale? Es el resultado del primer inciso. El inciso B nos dice calcular la resistencia del filamento. ¿Qué es la resistencia del filamento? La clase pasada lo vimos, que iba por ahí, iba todo feliz el electrón y de repente se topa con esto. Esto es una resistencia. Es el filamento del foco. Si ustedes ven el foco en su interior, cuando lo prenden hasta se deslumbra, ¿no? Pero les deslumbra precisamente la resistencia, donde aquí se acumulan todos los electrones, chocan entre ellos, como chocan, generan calor y ese calor genera luz. Por eso se deslumbran, ¿verdad?, de sus ojos.
Entonces, esa es la resistencia del filamento, eso le llaman. El filamento es esta resistencia del ¿qué? Del foco. ¿Ok? Tenemos que calcular la resistencia. ¿Con qué fórmula? Con esta. ¿Sí? Hay que despejarla. ¿Por qué? Porque ya tenemos potencia que vale 150 watts. La intensidad la acabamos de calcular que vale 1.25 amperes. Y solamente hay que calcular la R. Es decir, I cuadrada está multiplicada por R. Pasa al otro lado dividiendo. Y así nos sale el despeje. Es decir, I cuadrada está multiplicando. Pasa al otro lado dividiendo la P. Y aquí está. Esta es la fórmula para poder calcular la R. Y ahora sí, pues vamos al siguiente paso, que es la sustitución. La sustitución nos dice que la P vale 150. Aquí ya la habíamos puesto, todos nos lo regresamos para que vean. P vale 150. ¿Sí? 150. Y la I, que es el dato nuevo que nos salió aquí, 1.25. 1.25 al cuadrado nos sale 1.5625. Entonces, 150 entre 1.5625 nos da 96 ohms. Recordemos que los watts son voltaje por amperaje. Amperaje arriba y amperaje al cuadrado abajo, se cancela un solo ampere. Y voltaje entre amperes es el ohms. Siempre que ustedes tengan ohms, quiere decir que es voltaje entre ampere. Y ya calculamos el inciso B, que sale 96 ohms. ¿Sale? Entonces ya tenemos el inciso A, el inciso B. Vamos con el inciso C. Nos dice la energía eléctrica en kilowatt que consume el foco durante 1 hora 45 minutos. Bueno, aquí ya te pusieron el resultado, pero bueno, ¿sí? ¿Qué es este? ¿Qué son los kilowatts? Básicamente es el trabajo por el tiempo, ¿no? Lo que estamos calculando en el inciso C, básicamente es el trabajo. ¿Cómo lo calculamos? Por aquí estaba la fórmula, ¿sí? ¿Dónde está? Ah, ¿sí? Trabajo. Aquí también podemos calcular el trabajo despejándolo de esta fórmula o de esta fórmula también, ¿sí? Que son las primeras diapositivas que vimos, ¿sí? Entonces vamos a calcular el trabajo. Ahí, ¿sí? Con esta fórmula, trabajo es igual a potencia por tiempo. ¿Cuánto es la potencia? 150. El tiempo, 1.75 horas. ¿Por qué? ¿Por qué 1.75 horas? Porque aquí nos dice que el foco va a estar encendido en el cuarto, en la sala, donde quiera. Va a estar prendido el foco 1 hora 45 minutos. Esto en decimales es 1.75. ¿Por qué? Porque 45 minutos, si lo convertimos a horas, son 3/4 de horas. Más la hora que ya tenemos es 1 hora 75. Así se. O sea, si tú tienes conectado tu foco 1 hora 45 minutos, en decimales así se representa. ¿Sí? Esto ya lo sabemos hacer, acuérdense, es una regla de 3. ¿Sí? Es pasar las horas a minutos, es 0.75 más la hora que ya tienes, es 1.75 por los 150 watts que son de potencia. Esto es igual a 262.5 watts hora. Divididos entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque vamos a dividir. Bueno, aquí ya me salió el cero. Aquí. Imagínense. Son 1000. Ahí está. 262 entre 1000 son 0.262 más o menos. Lo redondearon a 0.26. Entonces 262.5 watts hora es igual a 0.26 kilowatt hora. Ya nos estamos acercando a lo del recibo de la CFE, ¿verdad? 0.26. Entonces, el inciso D nos dice lo siguiente.
el costo de la energía consumida en kilowatt hora si cuesta 0.86. ¿Sí? Si cuesta 0.86. ¿De dónde sacaron ese número de 0.86? Pues se van al internet y aquí aparece. Tarifa 1, el 2021, precios de kilowatt hora de la CFE. Aquí está. Tarifa 1.86. ¿Por qué tarifa 1? Porque ya les había explicado que hay que saber en nuestro recibo qué tarifa somos. Y aquí estamos. Tarifa 1, ¿ya vieron? Tarifa 1. Muy importante esto para poder hacer cálculos. ¿Sí? Pues nos vamos al internet y vemos niveles de cobro de consumo de la CFE. Bueno, en el 2021 te cobran 0.86 kilowatt la hora. O sea, 0.86 pesos. Casi es un peso si eres básico. Si eres intermedio, ahí sí te va a cobrar un peso con 0.05 centavos el kilowatt hora. ¿Sí? Porque nuestro recibo, como somos básicos, ¿verdad? Una casa habitación no consume tanta luz. 0.86, si ven aquí, que es 0.86. ¿Sí? Entonces está bien. Y lo que hicieron es 0.86 por 148, ya nos salió todo el rollo que les había dicho. Pero esto es para toda la casa. La CFE lo hace para toda la casa. Nosotros lo estamos haciendo por aparato. ¿Sí? Nosotros lo estamos haciendo por aparato eléctrico. En este caso, pues es un foco. Un foco de 150 kilowatts. Entonces, lo que nos pide el inciso D es el costo de cuánto nos cobra la compañía de luz por estar encendido el foco de 150 watts en 1 hora 45 minutos. Va a estar encendido 1 hora 45 minutos. La solución es nada más que se va a multiplicar, ¿verdad? Lo que nos había salido de kilowatt hora del inciso C por 0.86, que está actualizado el 2021. ¿Sí? Es decir, nos va a cobrar la CFE casi un cuarto de peso, 0.22 pesos, 0.22 pesos. Van a decir, es bien poquito, profe. Pues sí es poquito, pero no nada más tienes un foco en una casa, ¿verdad? Tienes varios focos y los focos son los que intermedio, ¿verdad? Intermedio que casi no consumen mucho, que digamos, ¿verdad? Pero pues tienes otros aparatos, ¿sí? Acuérdate que tienes otros aparatos aquí. No nada más tienes focos, también tienes plancha, licuadora, radio, grabadora, y hasta puede ser estufa eléctrica y hasta puede ser que te bañes con la luz, ¿verdad? Que como les decía, hay gente que pone su regadera, su resistencia de la luz ahí. Entonces, pues sí, vele sumando uno por uno. Las consolas de videojuegos, ustedes que son jóvenes y que están mucho en contacto con ellas, pues generan algo de luz también. Algunas se calientan, sobre todo cuando empiezas a bajar juegos o cuando estás jugando en línea, pues también, ¿verdad? Estás jugando en línea, pues el internet genera, el módem, etcétera, ¿no? La pantalla que tienes ahí, incluso los controles también pueden generar ahí. No, pues es que son de pilas, bueno, pues ahí tú ya pagas las pilas por separado, si es que son de pilas, así. Pero bueno, entonces, chavos, es mucha energía que se está consumiendo. A lo mejor lo ven poquito así. Pero sí es importante que traten de consumir poco y que sobre todo la CFE los tenga en el apartado de ¿cómo se llama? De que los tenga en tarifa 1. Porque si los tienen en otra tarifa, ¿sí? Aquí ya cambia. Si los tienen tarifa C, quiere decir que son muchos, consumen mucho. Entonces aquí vamos a ver al final del video un ejemplo de cómo es que les llega a veces a algunos muy caro el recibo de la luz.
porque están consumiendo mucha electricidad y como les había comentado yo desde un principio, aquí nos dice la CFE, ¿verdad? Vamos a igual, algo muy importante que luego se les va a todas las personas. Este gráfico refleja tu nivel de consumo. Aquí está. Está entre la mitad más o menos para abajo. A menor uso, mayor apoyo. O sea, si consumes pocos kilowatts, el gobierno te va a apoyar más. ¿Sí? Pero si tú consumes muchos kilowatts, andas como por acá, esta flechita que está casi en verde, está casi en rojo, el gobierno te va a apoyar casi nada. Y te va a llegar tu recibo bien caro, porque te vale el consumo de los demás. La ecología también tiene que ver, ya les había dicho en clases pasadas, que cuando nosotros prendemos un foco, el 70% de ese consumo es de que se está quemando petróleo. O sea, la ecología también ahí tiene que ver mucho. Entonces, si tú consumes poco, el gobierno te apoya más. Pero si ahora consumes mucho, el gobierno no te va a apoyar nada o casi nada. ¿Sí? Entonces vean su recibo, chavos, chéquenlo para que vean que lo que les estoy diciendo pues es real, todo lo que está pasando aquí. ¿Ok? Lo estamos tratando de hacerlo por lo más real posible para que ustedes entiendan el valor precisamente del potencial eléctrico de cada uno de nuestros aparatos. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. ¿Sí? Calcular la potencia eléctrica que desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 con una resistencia, ¿sí? Y una corriente eléctrica de ¿qué? De 8 amperes. ¿Sí? Entonces, pues tenemos dos datos, voltaje y amperaje. Entonces vamos al inciso A. El inciso A nos dice que es voltaje y amperaje. Con esta fórmula podemos calcular el potencial eléctrico. 960. Esto es para una parrilla. ¿Sí? ¿Se acuerdan la foto pasada que yo les puse? Que era una sandwichera o waflera, creo. Así es waflera. No, este es el modem. Aquí está. 650. Bueno, esta es una waflera. 650. Salió a nosotros, bueno, estas diapositivas fueron 960. ¿Sí? 960 watts. Convertido a kilowatt, se tiene que dividir entre ¿cuánto? Entre 1000. ¿Sí? Se tiene que dividir entre 1000. Entonces aquí sería, esto es igual a 0.96, bueno, 96 kW. Ok, 0. Bueno, este 6 sale muy feo, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Sí? 0.96 kilowatts. Ahí está. 0.96 kilowatts, que es igual a 960 watts. Esto es para la parrilla. Inciso B. La energía eléctrica consumida en kilowatt hora al encontrarse encendida la parrilla 15 minutos. ¿Sí? O sea, la parrilla la vamos a encender 15 minutos, nada más. Es poquito, no es mucho. Esos 15 minutos se van a pasar a ¿qué? Tienen que pasar a... pues aquí está, ya la había puesto. Ya la habían puesto ellos. Esos 15 minutos se van a pasar a horas, ¿sí? Es decir, 15 entre 60 nos da 0.25 horas. 0.25 por 0.96 kilowatts nos da de trabajo, o kilojoules, es igual a 0.240 kilowatt hora, que es igual a kilojoules, ¿no? Pero vamos a dejarlo como lo hace la CFE, kilowatt hora. 0.24 kilowatt hora. Esto es para la energía consumida para la parrilla. Y por último, el inciso C
nos dice cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de la parrilla si el precio de kilowatt hora de la, bueno, le puse aquí CFE, es de 86 centavos o 0.86 pesos, ¿sí? 86 centavos es 0.86 pesos. Entonces, lo único que vamos a calcular es el trabajo de la parrilla por el costo en kilowatt hora de la CFE. Esto nos va a dar 0.20 pesos, o sea, 20 centavos, más o menos, en 15 minutos conectada a la parrilla. Ahí me gasté 20 centavos, ¿sí? Bueno, esto es para la parrilla. Vamos al otro. Un foco incandescente común presenta las siguientes especificaciones. 150 watts, 120 voltios, suponiendo que este elemento está conectado pues, al voltaje especificado, determinar el valor de la corriente que pasa por el filamento. Entonces, primero pues de la corriente y por último la resistencia. Pero aquí lo que hacen es al revés. Hacen primero la resistencia con esta fórmula. ¿Por qué? Porque nos dan el voltaje, que son 120, se eleva al cuadrado y la potencia es entre 120. O sea, 120 al cuadrado entre 150. ¿Sí? 120 al cuadrado entre la potencia, que son 120. Esto nos da 96 ohms para ese foco incandescente. Y por último, la corriente. Aquí hicieron primero el B y después hicieron el A. La corriente. ¿Con qué fórmula vamos a calcular la corriente? Pues con esta, con las que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje son 120, la resistencia son 96 ohms. 120 entre 96 nos da 1.25 amperes. Sabiendo que los ohms es voltaje sobre amperes, se cancelan los voltajes, nos queda 1 entre amperes, haciendo la herramienta matemática de extremos por extremos, medios por medios, o la ley del sándwich. Los amperes nos quedan arriba. Penúltimo ejercicio nos dice calcular el costo del consumo de energía eléctrica originado de un foco de 75 watts que dura encendido 30 minutos. Un kilowatt hora tiene un costo de la compañía de luz de 0.86. ¿Sí? Estas son cifras del 2021, chavos. Entonces, si nosotros tenemos un foco encendido de 75 watts durante 30 minutos son media hora, o sea, 0.5 horas. Esto ya lo sabemos hacer. Una regla de 3 para convertir minutos a horas, ¿sí? Entonces ya tenemos, ¿verdad? Ya que hay que calcular precisamente el trabajo, que es la potencia por el tiempo. La potencia son 75 por 0.5, ¿sí? 75 se pasó a kilowatts, es 0.075, ahora sí, 0.075 por la media hora o 30 minutos, nos da el trabajo 0.0375 kilowatt hora, multiplicado por el costo de la CFE que nos cobra por kilowatt hora, 0.0375 por 0.86, el foco es 0.0322 pesos. Es poquito, pero bueno, es un foco nada más media hora y de 75 watts. Y por último tienen que calcular ustedes la potencia eléctrica del tostador de pan, cuya resistencia es de 40 ohms a una corriente de 3 amperes. ¿Sí? ¿Qué fórmula la van a hacer? Pues van a sus diapositivas. ¿Sí? Por aquí deben de estar. La resistencia, vamos a buscarla. Aquí está, con esto. Si se dan cuenta, nos dan, ¿qué nos dan? Nos dan la resistencia y la R y la I. ¿Sí? Entonces nos dan la R y la I. Entonces es con esto. La R y la I, pues podemos calcular P. Está bien fácil. El último ejercicio. ¿Sí?
Nada más es con esa fórmula nada más. Esta es la bibliografía, ¿no? Héctor Pérez Montiel, este libro está muy bueno porque nos hace calcular todos nuestros aparatos, ¿verdad? Bueno, pero vean cuál es la diferencia, compañeros. Un foco de 150, otro foco de 150 y este foco de 75. 75. Si ustedes cambian sus focos a LED, yo sé que cuestan 5 o 6 veces más caros y sí, sí, es real. Pero los focos LED pueden cambiarle aquí. Si ya tienen un foco LED, este sería 10 watts. Imagínense. Esto sería casi nada. El resultado sería casi nada. Es decir, solito, solito se paga el foco. ¿Sale? Entonces vean la diferencia de 75 watts que consumen a 10 watts y que alumbran casi 100 o 75, 80 más o menos. Pues está bueno. Sí, un foco más o menos de LED que consume 10 watts y que alumbra como 75 más o menos. Anda como de 50 a 100 pesos, dependiendo de la marca. ¿Sí? Entonces, a diferencia de un foco incandescente de esos amarillos antiguos, que alumbran bien poquito, pero se calientan un montón, y pero pues, son baratos, ¿verdad? Andan entre 10 a 20 pesos, dependiendo de dónde lo compren, ¿no? Pero, pues un foco es más caro, sí, efectivamente, pero se paga solito. Bueno, esto es en base a las diapositivas. Y por último, para concluir ya el tema, vamos a ver cómo es que nos cobra el recibo de luz la CFE. ¿Sí? Vamos a hacer un supuesto. Supongamos que durante el periodo mayo-junio consumiste en tu hogar 480 kilowatts. O sea, aquí ya está bien alta la situación. Porque si se dan cuenta, chavos, en nuestro recibo, que pagamos 160 pesos, ¿cuánto consumimos? ¿Cuánto consumimos ahí? Aquí nosotros consumimos 148. ¿Sí? 148 kilowatts. Aquí está kilowatts, 148. ¿Sí? En este ejemplo, 480. O sea, es muchísimo. Algo está pasando en ese hogar. ¿Sí? Algo está pasando que no están haciendo las cosas correctamente. ¿Sí? Ahí se va a aplicar la tarifa 1C. En nuestro recibo teníamos la tarifa 1. Aquí está. Si que alcanzan a ver aquí, tarifa 1, 01 o 1. La CFE tiene distintas tarifas. 1, 250 al mes, 300. Está en la 1C porque se está pasando de 400. Entonces está entre 400 y 800. Entonces está en la 1C. ¿Ok? Entonces ahí está complicado. Y también podría ser, hay que también checar en qué estado de la República estás, porque no le cobran lo mismo a Ciudad de México que en Tijuana, que en Quintana Roo, porque tiene que ver mucho el clima, como les decía, ¿verdad? El gobierno te apoya si hace mucho calor en tu estado donde vivas, pues ahí te va a apoyar más, porque ahí sí necesitas poner el clima, ¿no? Entonces ahí te va a apoyar más el gobierno, te va a cobrar menos, se puede decir. Entonces, como está en la 1C, pues ahí se la van a dejar, ¿verdad? Bien caro, por no decir, ¿no? Tu cobro sería más o menos así. Los primeros 150 kilowatts te van a cobrar
0.86. O sea, te van a cobrar 0.86. Aquí está. 0.86. Tus primeros 150 porque estás abajo. Se puede decir que estás en la 1. Abajo de 250, 150, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, 150 por 0.86 va a dar un resultado de 129, casi 130 pesos. Pero son tus primeros 150 kilowatts. Tenemos que llegar a 480. ¿Cuánto faltan? 330 todavía. De 150 hasta 300 kilowatts, esos son los 300, hasta 400, perdón, hasta 450. De 150 hasta 450 kilowatts, ya el gobierno te va a estar cobrando un peso con 0.51 por cada kilowatt que consumas. Es decir, vas a multiplicar 300 kilowatts por 1.051. Esto te va a dar 315 kilowatts. ¿Sale? Entonces ya llevamos 129.9 más 315, ya llevamos. ¿Sí? Pero todavía no acabamos porque 150 más 300 kilowatts, llevamos 450 entre estos dos, pero lo que consumió esta casa fueron 480. O sea, todavía faltan ¿cuánto? 30 kilowatts. Aquí ya entras a ya no eres ni siquiera intermedio, ya eres excedente. Aquí ya eres excedente. Por eso te pusieron un no sé. Es decir, ya cada kilowatt te lo van a estar cobrando en 2 pesos con 50 centavos más o menos. ¿Sí? Es decir, 2.44 o 2.50 por 30 kilowatts te va a dar. Y fíjense, nada más fueron 30, ¿eh? 30 kilowatts, son 73 pesos. Porque ya estás en la tarifa, está excedente. Ya te estás excediendo. Ya te estás pasando de consumo. Aquí el gobierno te está apoyando menos, ya te está cobrando más. Entonces ya están los 480 kilowatts, sumando todo lo que está en negritas, 129 más 315 más 73. Esto nos va a dar un consumo, bueno, el recibo de 518.67 pesos. Más impuestos y todo esto, más o menos estará pagando esa persona. Bueno, ese hogar, esa casa va a pagar como 600 pesos. Más o menos. Sí, porque acuérdense que aquí, esto nada más eran 127 pesos. ¿Sí? 127. Pero con impuestos y el alumbrado público y otras cosas, el DAF, etcétera, son 160. Pero en sí eran 127 sin impuestos. Y subió hasta 160. Y acá, sin impuestos, son 518. Sin impuestos. Ya con impuestos y todo, más o menos como 600 pesos para pagar esa casa que consumió 480 kilowatts. Ustedes pueden saber, compañeros, cuántos kilowatts utilizaron, ¿verdad? Porque en su recibo viene ahí. Ay, ¿cuántos utilicé de mayo a, ¿cómo se llama? De marzo a mayo, ¿no? Es que son 2 meses. Bueno, aquí está, del 16 de marzo al 14 de mayo. Aquí te dicen, tú utilizaste 148. ¿Pero por qué? Ah, porque tu lectura anterior, el de la luz que pasa, acuérdense que pasa el de la luz y tiene una libretita o tiene un aparato, no sé, no, últimamente no los he visto. Y en tu medidor decía 714, el 16 de marzo. Bueno, la última medición fue 714. Y el 14 de mayo más o menos días, llegó a 862. Entonces, haz la resta. 862 menos 714 son 148 kilowatt hora que tú utilizaste durante esos 2 meses. Bueno, ese periodo. ¿Ok? Entonces, ahí revisan, ¿verdad? Creo que sí traen como un aparatito ellos y checan ahí el medidor. ¿Sí? Entonces,
La lectura se quedó anterior, 714, y la actual, 800. Y así va aumentando, va aumentando, va aumentando el recibo de luz. Yo apenas me lo cambiaron, el digital, porque tenemos otro digital, pero lo cambiaron porque según ya no se veía, o sea, el plástico que tenía ahí ya casi no se veía. Y me dijeron, no, pues le voy a cambiar el medidor. Le digo, pues me lo cambiaron hace como 3 años. Sí, pero lo estamos cambiando otra vez. Y digo, ¿y son digitales también? Sí, también son digitales. Ah, bueno, me acomodo mejor con el digital, ¿no? Entonces vean cómo es esta parte, chavos. Así yo quiero pensar que más o menos entendimos esa parte que ustedes, pues ya más o menos deben de entender. Si por ahí tienen todavía dudas, aváncenle, pausenle al video que vamos a subir en el Face y en el YouTube para que tengan más conocimiento de este.